Y el mensaje de hoy lo he titulado Mejor perro vivo que el león muerto. Mejor perro vivo que el león muerto. Y usted va a entender esto hasta el final, así que tiene que quedarse hasta el final. No puede irse antes. Mejor perro vivo que el león muerto. Quiero leer las palabras con las que Salomón finalizó, con las que se finalizó el capítulo 8, nada más para tomarlas en contexto. Capítulo 8, versos 16, 17, solo haré lectura. Dice: yo pues he dedicado mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día retiene el sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, y que el hombre no puede conocer toda la obra que se hace debajo del sol. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, y aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Y luego leemos el versículo 1 del capítulo 9. Vea lo que dice Salomón: ciertamente me he dado de corazón a todas estas cosas. ¿A cuáles? A las que mencionan los versículos que leí previamente, ¿no? A buscar la sabiduría humana, a esa faena que se hace sobre la tierra. A eso se está refiriendo. Salomón está hablando sobre esa vida, sobre todo lo que él conoció y lo que se hace debajo del sol. Trabajó mucho, dedicó su vida en buscar esa felicidad. ¿Y qué dice? Y no la encontré. Y es sobre ese contexto que él dice ahora esas palabras del versículo 1: ciertamente me he dado, dice, de corazón. Me entregué apasionadamente a todas estas cosas para poder declarar que los justos y los sabios y sus obras, ¿qué dice? Están en la mano de Dios. Y que los hombres ni siquiera saben qué es amor o qué es odio, aunque todo está delante de ellos. Vamos a hacer una pausa. Salomón está reflexionando algo bien importante aquí. A veces es difícil interpretar a Salomón, porque no sabe si está hablando de una manera objetiva, si está hablando con precisión sobre un tema o está usando el sarcasmo. Es difícil el poder interpretar el sentido de lo que él está diciendo. Pero lo que Salomón está diciendo aquí es, y a modo de pregunta nos está diciendo, que debemos reconocer quién es el que controla el destino, tanto de los justos como de los injustos. Debemos reconocer quién es el que tiene control sobre el destino de los que hacen lo bueno y los que hacen lo malo. Porque aun cuando el hombre pueda ser sabio y que pueda ser hábil para vivir bien, el hombre posee una limitación que Dios mismo estableció. No puede determinar su propia suerte. Por muy sabio que sea una persona, no puede determinar cuál será su futuro. No puede hacerlo, está limitado. Es Dios quien determina esto. Porque el hombre, a pesar de sus buenas obras en esta vida, puede llegar a ser amado o a ser odiado. Hay hombres que son justos, que pueden llegar a ser amados por su justicia, o que pueden ser odiados por ser justos y amar a Dios. Hay hombres malos que por su pecado pueden llegar a ser amados, pero también pueden llegar a ser odiados. Hay un destino para todos nosotros. No importa si fuimos sabios o si fuimos necios, todos tenemos un destino. Muchas de las figuras destacadas de la historia han admitido un gran vacío en sus corazones. Un hombre llamado H.S. Smith, quien fue un famoso historiador y filósofo, confesó a los 61 años diciendo: no tengo paz. Mi vida se está acabando, se está terminando. El gran poeta inglés Lord Byron, él escribió esto: mis días son como los de la hoja caduca, ya amarilla. Las flores y la fruta ya no están. Solo me queda el gusano, la podredumbre y la aflicción. Otro hombre de apellido Toré, quien fue un escritor naturalista, él dijo: la mayoría de los hombres viven en su desesperación embotada. Otro hombre de nombre Ralph Barton, un caricaturista, él escribió antes de cometer suicidio: he tenido
pocas dificultades, muchos amigos, un éxito estrepitoso. He ido de esposa en esposa, de casa en casa, de país en país, pero estoy harto de tener que inventar maneras de llenar las 24 horas del día. Y Pascal, él declaró lo siguiente: hay un vacío creado por Dios en cada corazón que solo Él puede llenar por medio de su Hijo Jesucristo. Esto es lo que le da sentido a la vida. Esto es. Y Salomón está continuando con sus disertaciones de una manera fija. Él le está diciendo: he puesto todo mi empeño en entender todas estas cosas, y lo único que he podido comprobar es que todo está en las manos de Dios. Todo. Que el justo y el sabio no deben temer ninguna cosa, porque todo está bajo el control de Dios. Y ninguno en realidad sabe con certeza quién lo amará o quién lo odiará. No lo sabemos. No lo sabemos. Ante los ojos de los hombres, lo mismo, dice Salomón, lo mismo da ser justo que ser injusto, ser bueno o ser malo, ser puro o ser impuro. Lo mismo ante los ojos de los hombres, da lo mismo ofrecerle a Dios sacrificios o no ofrecérselos, pecar o no pecar, hacerle a Dios promesas o no hacérselas, porque todos, dice, todos tenemos un mismo final, y esto Dios lo controla. ¿Cuál es? La muerte. Todos vamos a morir. Y esta disertación es muy apropiada. Si una persona olvida en dónde está y a quién debe su lealtad, adoptará una actitud contraria al amor, a la ley y la dirección de Dios. Será alguien que no podrá distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo justo y lo injusto. No sabe distinguir entre lo que es amor y odio. El hombre que es desprovisto de una sensibilidad espiritual está desprovisto de la capacidad para poder ver la obra de Dios y escuchar su verdad que nos hace libres. Jesús lo dijo de esta manera: bienaventurados son los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En los tiempos de Moisés, Israel era una nación privilegiada, de quien su líder los amaba, se preocupaba por ellos y buscaba que pudieran conocer a Dios. Una ocasión, Moisés se vio obligado a decirle al pueblo, esto en Deuteronomio 29:4. Él les dice lo siguiente: hasta el día de hoy, le dice Moisés al pueblo, hasta el día de hoy, el Señor no te ha dado un corazón para comprender. En otra versión dice: el Señor no te ha dado mente para comprender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. La parte lamentable de esto, de estas palabras que Moisés dice al pueblo, lo lamentable es que esto fue dicho a una nación que había sido especialmente favorecida por Dios sobre todas las demás. Pero el pueblo de Israel no sabía distinguir entre lo bueno y lo malo, no sabía distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo justo o lo injusto, no sabía distinguir entre el amor y el odio. Estaban desprovistos de ese discernimiento y sensibilidad espiritual. Y eso es lo lamentable. Dios no había establecido un pacto con Edom o con Moab. Él no había enviado la luz de su verdad a los egipcios o a Etiopía o a algunas de las naciones de la antigüedad, sino Él había enviado su palabra, su verdad. ¿A quién? A Israel. Un pequeño pueblo, un pueblo insignificante, sin mucha trascendencia aparentemente. Pero este fue el pueblo que Dios eligió para que le fueran confiados los oráculos de Dios, la verdad de Dios. Ellos constituían el único candelero sobre la humanidad para poder mostrar esa luz de Dios. Vemos aquí cómo por su nombre
Dios sería también dado a conocer. Cuando habló a Moisés, Dios en el desierto y se manifestó a él en la zarza ardiendo, vemos cómo el Señor ratificó sus caminos sobre Moisés y sobre los hijos de Israel. Y Dios dio a este pueblo revelación tras revelación que contenían guías, mandamientos, reglas, instrucciones, indicaciones, consuelo, dirección, tal como está escrito. Porque Dios no había hecho así con ninguna otra de las naciones, así lo dice la palabra. Israel había sido muy privilegiado. Casi toda la luz que fue dada entonces estaba puesta únicamente sobre Israel. Y sin embargo, a pesar de tener esa luz sobre sí mismos, esa luz de Dios sobre sus vidas, no tenían ojos para ver. No podían discernir. Sin embargo, en una o en dos maneras Dios habla. Pero el hombre no entendía por falta de oídos que puedan oír, es lo que está diciendo Moisés. No pueden escuchar ustedes, no pueden ver, porque no tienen esa sensibilidad espiritual. Esto que describe es algo muy terrible, es algo muy terrible. Nosotros podemos entender que las otras naciones fueran ciegas y desposeídas de sentidos y que no tuvieran ese apego a Dios. ¿Por qué? Porque estaban en tinieblas, vivían en oscuridad, amaban las tinieblas más que la luz. Y sin embargo Dios había pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Pero algo terrible, que esta nación, hablando de Israel, sobre la que se había alzado el sol de justicia, fue que Israel eligió las tinieblas y eligió aborrecer la luz. Eligieron el camino de la rebelión y no de la obediencia. Eligieron lo profano y no la santidad. Y el pecado de su rechazo trascendió varias generaciones. Esto es triste, esto es lamentable. Es lamentable hasta el grado máximo de tristeza y dolor. Pero yo pregunto, ¿acaso no sucede esto también con nosotros? ¿Acaso no hay entre nosotros personas que poseen el amor de Dios y que eligen el camino de la amargura? ¿Cuántos esta mañana poseen la luz de Dios y sin embargo mañana elegirán el camino de las tinieblas? Es una realidad que también nos involucra a nosotros. Después dice el versículo 2, Eclesiastés 9. Todo acontece de la misma manera a todos. Lo mismo, ve lo que dice Salomón, lo mismo les ocurre al justo y al malvado, al bueno. Lo mismo les ocurre al justo y al malvado, al bueno, al puro y al impuro, al que sacrifica y al que no sacrifica, lo mismo al bueno que al pecador, tanto al que jura como al que teme jurar. Y versículo 3 dice, perdón, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Suceso acontece a todos y que el corazón de los hijos de los hombres, ¿qué dice? Está lleno de mal y de insensatez durante toda su vida. Y que después de esto se van con los muertos. Ponga su atención al versículo 3. Salomón está concluyendo algo importante. Él dice, después de todo lo que he visto, lo que he vivido, me doy cuenta que este mal que se hace debajo del sol es algo que acontece a todos los hombres, sin importar si eres justo o injusto. Y que el corazón de los hijos de los hombres, tanto justos como injustos, están llenos de mal y de insensatez durante toda su vida. Y que después de esto terminan con los muertos. Ahora, según el versículo 3, ¿cuál es el suceso que acontece a todos? La muerte. La muerte es un mal presente en cada uno. El corazón del hombre está lleno de maldad y de insensatez durante toda su vida, para después recibir lo inevitable que es la muerte. Y no es hasta que nosotros morimos que se hace evidente la salvación eterna para el justo y la condenación eterna para el injusto. Porque por muy justos que podamos llegar a ser,
continuamos pecando, no a modo deliberadamente, pero seguimos fallando, seguimos equivocándonos. Y Salomón dice que hay un mal común entre todos los hombres, sean justos o sean injustos, que están llenos de mal y de insensatez durante toda su vida. Pero ¿qué significa la palabra mal y la palabra insensatez aquí en este contexto? La palabra mal en el hebreo es un vocablo que hace referencia a algo que es de muy mala calidad. Algo que es de muy mala calidad. La palabra insensatez en el hebreo tiene una connotación de locura o tontería. Aquí sucede algo importante. El necio es tontamente lo que no debería ser. El sabio, en cambio, no es justamente lo que debería ser. Como bien Pablo lo decía, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Un hombre sabio, aunque no podrá dejar de pecar y enfrentará una lucha con el pecado, el hombre sabio es uno que no ama su pecado, lo aborrece, por eso lucha contra él. El hombre justo tropieza, cae, pero se lamenta, lo confiesa y lucha porque no se repita. Un hombre necio no evita pecar, se entrega apasionadamente, ama su pecado, le rinde devoción a sus maldades y no siente la necesidad de arrepentirse de algo que le brinda placer. Pero de alguna manera, como bien lo dice Salomón, tanto el mal y la insensatez está presente en todos nosotros. Y Moisés dice lo siguiente, versículo Deuteronomio 29, verso 2 al 5. Vamos a continuar leyendo sobre esta historia. Moisés dice: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho ante vuestros propios ojos. En la tierra de Egipto, al faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales, las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no nos ha dado un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Versículo 5 dice: yo los he conducido durante 40 años en el desierto, sin que vuestros vestidos hayan envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado haya envejecido sobre vuestro pie. Moisés hace ver los motivos de su mal e insensatez en el pueblo de Israel. Él está diciéndole al pueblo: ustedes han visto a Dios, ustedes han contemplado sus maravillas, ustedes son testigos de las maravillas del Señor. Es como nosotros. O sea, es indecible de alguna manera contemplar el universo. Es indecible el ver las maravillas de Dios. No hay palabras para explicar cómo todo ha sido creado, puesto, organizado. Y vemos las maravillas de Dios en la naturaleza, en el cosmos, en el universo, en el cuerpo humano. Esto es algo asombroso, esto es algo sobrenatural. Pero aún y teniendo frente a nosotros esta evidencia del poder de Dios, cuando viene una prueba simple, insignificante, dudamos de Dios, cuestionamos a Dios, nos enojamos contra Dios y arremetemos contra Él como si no se preocupara de nosotros, como si no nos amara, como si no le importáramos. Ahí está una evidencia de nuestro mal y nuestra insensatez. Actuamos con una fe de muy mala calidad y también actuamos con esa insensatez, actuando tontamente y locamente, teniendo la evidencia de quién es Dios. Esto mismo estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Ahí estaba Moisés diciéndoles: ustedes han visto a Dios manifestarse. Ustedes han visto su poder, sus prodigios. Vieron cómo Dios alzó su mano contra el faraón. Y cómo Dios permitió una plaga tras otra. Y sin embargo, han sido insensatos. No lo reconocen como el único Dios vivo y verdadero.
Y sigue hablando Moisés. Esas plagas hirieron a los dioses de Egipto. Entonces, ¿cómo pudo Israel desviarse para adorar a esas deidades deshonrosas? ¿Cómo? ¿En qué momento? Pues no tenían ojos para ver, ni oídos para escuchar. ¿Usted sabía que cada plaga que Dios permitió contra Egipto estaba dirigida contra algún objeto sagrado de la adoración egipcia? Ahí estaba Dios actuando. Y lo inaudito fue que estos ídolos derrotados fueran todavía reverenciados por Israel. En verdad, el Señor habló con una potente voz desde el cielo, con una voz que incluso el faraón se vio forzado a oír y a ver. Y sin embargo, el propio pueblo de Dios ni le oyó y ni vieron. No tuvieron esa sensibilidad, ese discernimiento. Israel vio las plagas, pero no pudieron discernir la gloria de Dios en esas plagas. Así pasa con nosotros, ¿no? Nosotros solamente vemos los problemas, vemos la enfermedad, pero somos incapaces de poder ver la gloria de nuestro Dios en ese problema y en esa enfermedad. ¿Y eso en qué nos vuelve? En hombres llenos de mal y de insensatez. Y lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. No pudieron discernir el poder de Dios, la gloria de Dios, la majestad de Dios, como para permanecer fieles a Él. Vieron el asombroso milagro sobre el Mar Rojo. ¿Y qué cree? Eso no fue lo suficientemente asombroso para que ellos permanecieran fieles a Dios, llenos de mal y de insensatez. El mal y la insensatez de Israel fue haber visto las aguas caer sobre el faraón y su ejército, haber oído el bramido de las aguas, derrotar el poder de este monarca, y sin embargo, a pesar de estar allí, no quedaron convencidos del poder de Dios, ya que sus devociones seguían siendo para esos dioses paganos que no eran más que ídolos hechos por sus propias manos, que ni hablaban, que ni oían, que ni tenían poder, que ni se podían valer para sí mismos. En adición a esto, este pueblo había pasado por una experiencia extraordinaria. Habían sido sacados de Egipto a través de un milagro sobre otro milagro, y por el mismo poder habían atravesado las profundidades del mar como si estuvieran en tierra seca. Y Moisés describe de esta manera su historia en el desierto cuando él dijo: yo los he guiado por 40 años en el desierto. Ustedes han sido testigos de que su ropa no se ha envejecido, que tampoco su calzado se ha envejecido sobre sus caminos. Han comido pan, han bebido agua, y aún así no reconocen a Dios. No reconocen a Dios. Todos esos años el pueblo de Israel vivió sostenido por milagros, y sin embargo seguían temiendo. No amaban a Dios, no confiaban en Dios, que había obrado todas estas señales en medio de ellos. Esto es muy lamentable, iglesia, esto es muy lamentable. Que un pueblo que vio maravillas y que pudo comprobar que todo está en las manos de Dios, permaneciera incrédulo. Vemos cómo este pueblo que pudo comprobar que Dios tenía control de todas las cosas, finalmente a este pueblo lo mismo le era ser justos que injustos, ser buenos que malos, ser puros e impuros, ofrecerle a Dios sacrificios o no ofrecérselos. Se entregaron a la idolatría finalmente. Lo mismo para ellos era pecar o no pecar, hacerle a Dios promesas o no hacérselas. Y al final, todos ellos terminaron siendo juzgados después de la muerte. Lo mismo le aconteció a todos, tanto a justos como a injustos. Y así como Israel somos nosotros. ¿Cuántas veces Dios no ha preservado nuestras vidas en accidentes? Que fue algo que vimos la semana pasada.
¿Cuántas veces Dios no ha preservado o ha restaurado nuestra salud en medio de enfermedades, de muerte? ¿Cuántas veces Él no te ha salvado de las consecuencias de tu propia necedad, las consecuencias de tu propio orgullo? De no haberlo hecho Dios, tú habrías quedado desamparado. Sin embargo, Él intervino para salvarte de tu propia necedad. Y sabes, y estás aquí. Y estás aquí. Y tienes vida. Y Dios te brinda una nueva oportunidad de corregir. Él te brinda un nuevo día para perdonarte. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y eso es lo que deberíamos estar haciendo cada mañana. En lugar de levantarnos y quejarnos, deberíamos estar agradeciéndole por sus misericordias que día a día nos están sosteniendo. Y como dice la palabra de Dios, el justo va a perseverar a través de la fe. El justo vivirá por la fe. Y es ahí donde esa gracia se extiende sobre tu vida. Es ahí donde tú tienes la cobertura de Dios. Israel fue un pueblo que, a pesar de ver las grandes maravillas, no tenía la certeza de que Dios tuviera control de todas las cosas. Y eso es un gran ejemplo para nosotros. Y es una advertencia para ti y para mí. Que tú te puedas levantar cada mañana y que tú puedas irte a dormir cada noche teniendo la certeza de que Dios tiene control de todas las cosas. Él tiene control de tu vida. Él tiene control de tu enfermedad. Él tiene control de tu matrimonio, de tus hijos. Esta es la certeza que debemos tener. Que Él tiene control de todas las cosas. Esto es lo que Salomón está diciéndonos en el versículo 1. Como dice, los justos y sus obras están en la mano de Dios. ¿Tienes la certeza de que esto es real en tu vida? ¿Tienes la veracidad de que Dios tiene control de tu vida? ¿Será así? ¿Y qué me dices cuando el camión tarda 1 hora en pasar y cuando pasa viene lleno y te deja ahí parado otra vez? Ahí es donde decimos, no, eso no. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Hasta de esas cosas Dios tiene control. ¿Cuántos lo creen? El que la segunda caja del Oxxo no está abierta. Hasta de esas cosas Dios tiene control para probar tu paciencia. Hasta de ese empleado insensato de una tienda de telas. Hasta de esas cosas Dios tiene control para probarnos. De todas las cosas Dios tiene control. Debemos tener esa certeza. La Biblia asegura a los creyentes que sus vidas están bajo el control de Dios. Job 12:10 nos dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 6:25 al 33? Jesús dijo, no se angustien, no se afanen, no se preocupen por vuestra vida. No se preocupen sobre lo que van a comer o lo que han de beber. No se preocupen por su cuerpo, cómo habrán de vestirlo. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice, miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, Dios tiene control de todas las cosas. Sin embargo, Jesús dice, nuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿Alguna vez tú has visto un ave en un alambre o en un cable preocupada o ansiosa? Dice, ay, ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a comer hoy? ¿Cómo le voy a hacer? Jamás lo hemos visto. Yo solo escucho aves cantando. ¿Y sabes qué están haciendo? Alabando a Dios. Porque las aves comprenden y entienden y saben y reconocen que Dios tiene control de todas las cosas. Todas las cosas. Y Jesús está plasmando este ejemplo. Observen a las aves del cielo. Ellas no siembran, no ciegan, no recogen en graneros. Sin embargo, Dios cuida de ellas. Él las alimenta. Y luego pregunta, ¿acaso ustedes no son más valiosos que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie o se preocupe, añadir
a su estatura un codo. Esto es decir, por mucho que nos afanemos, no podemos incrementar nuestra estatura, no podemos añadirle 1 centímetro a nuestra estatura. No lo podemos hacer. Es lo que está diciendo aquí Jesús. Y por el vestido, ¿por qué se angustian? Esto habla de la provisión diaria, del vestido, de la renta. ¿Por qué se angustian? Consideren los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, y aquí entra Salomón como un ejemplo sobre esto, ni aun Salomón, con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Y aquí viene el punto: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y entre una de esas cosas que también serán añadidas en el tiempo oportuno, ¿sabes qué es? La muerte. La muerte. Es ahí donde Dios tiene control de todas las cosas. Y la muerte te será añadida en el tiempo oportuno, en el tiempo indicado, en el tiempo en el que tú ya hayas cumplido con la voluntad de Dios aquí en esta tierra. Es ahí donde yo le digo, Señor, aún no la cumplo bien, aún me falta, espérame. Miren, cuando escuchamos esto, ¿acaso no sientes lo bueno que es Dios contigo? ¿Acaso no sientes lo bueno que es Dios hacia ti, hacia tu familia? Qué bueno es que Dios se acerque a nosotros. Qué bueno es Dios al entregarnos nuestro pan y nuestra agua y nuestro vestido, y que pueda bendecir a nuestra familia, que pueda bendecir nuestra alacena, que pueda bendecir nuestra mesa, nuestro trabajo. Qué bueno es Dios. Debemos estar realmente felices de que se nos permite acercarnos tanto a Dios como para poder decirle, Señor, en tu mano están mis tiempos, mi vida está en tus manos. Sé que tú tienes control de todas las cosas. En tu mano están mis tiempos, oh Señor. De todas las cosas que tú permites en mi vida, nada es dejado al azar. Nada sucede por casualidad. Todos los eventos que nos acontecen no son por causa de la suerte, o no son porque Dios no tenga cuidado ni control de todas las cosas, sino que todo sucede en ese orden y ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Proverbios 16:33 lo dice así: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Otra versión traduce este versículo de esta forma y lo va a entender muy bien. Esta versión dice: podremos tirar los dados, dice, pero el Señor decide cómo caen. Ahí está la certeza para nuestras vidas. Nosotros no estamos a la suerte de eventos imprecisos. No estamos. Puedo hacerte una pregunta, y una pregunta para todos, y es la siguiente: ¿has obtenido algún beneficio por angustiarte tanto? Ninguno. ¿Has obtenido algún beneficio por preocuparte tanto? Ninguno. Al contrario, terminas enfermo. Terminas diagnosticado hasta de diabetes, ¿no? ¿Pero por qué? Porque me preocupaba demasiado, porque me enojaba, porque... Al contrario, es contraproducente. Es contraproducente. Cuando no había suficiente lluvia para nuestra siembra, nos quejábamos, ¿verdad? Y por mucho que nos afanábamos, nosotros nosotros no teníamos la capacidad de poder hacer llover. Y cuando había demasiada agua, también nos quejábamos, ¿no? Pero por mucho que nos preocupáramos, no podíamos disipar esas nubes o esa lluvia de nuestra aflicción. Una pregunta para todos los que estamos aquí: ¿alguna vez, por preocuparte tanto, produjiste si acaso una monedita de 5 centavos? No.
Y ahí estás, sí. No podemos producir nada bueno por preocuparnos, escucha. Por eso Jesús dice, no se preocupen, no se afanen, Dios tiene cuidado de todas las cosas. Como lo dice Salomón, entendamos que tanto el sabio y el justo están bajo el control de Dios, bajo la mano de Dios. Entonces, una pregunta que puede surgir en esos tiempos, ¿y qué vamos a hacer en tiempos difíciles? Simple, acude a Él. Confía tu vida en Él, confía tus necesidades a Él, confía tus tiempos a Él. Acércate a Dios, dile a Él lo que sientes, dile a Él lo que temes. Porque miren, son mejor 10 minutos de oración que 40 años de murmuración. Ponte a pensar, ¿cuántos años tú llevas de cristiano? ¿Cuántos años llevas de cristiano? De todos esos años que tú llevas de cristiano, ¿cuántos años has invertido en murmurar contra Dios? Repito, son mejor 10 minutos de oración que 40 años de murmuración. Pregúntenle al pueblo de Israel, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Ahí está. ¿Por qué 40 años en el desierto? Porque se dedicaron a la murmuración. Algo que solamente iba a ser un viaje corto de días, se llevó 40 años. Fíjense, la murmuración de la primera generación dio lugar a que los hijos de esa generación también sufrieran y padecieran las consecuencias de su murmuración. ¿Y qué sucedió? Esos hijos tuvieron a sus hijos. Y esa tercera generación también sufrió las consecuencias de la murmuración. Y ahí se fueron 40 años. 40 años. El Salmo 27:14 nos dice, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y luego dice, me encanta esto, dice, sí, espera en Dios. Espera en Dios. Entonces, dejar nuestros tiempos con Dios es vivir libre de preocupaciones, como los pájaros en las ramas. Si nos angustiamos, no glorificaremos a Dios, sino vamos a disponer nuestro corazón a todo tipo de murmuración. Ese es el problema con muchos cristianos. La angustia y la preocupación reducen nuestro poder para actuar con sabiduría. Pero si podemos confiar plenamente en Dios, porque todo está realmente en su mano, como dice Salomón, estaremos tranquilos, viviremos en paz y nuestra acción o nuestra decisión será resuelta por Él. Como dice el proverbio, lanzaremos los dados y es Dios quien va a determinar cómo van a caer. Y eso nos va a dar tranquilidad. Esa es la razón por la cual no tenemos motivo para estar preocupados. El que deposita su carga sobre el Señor será fuerte. Será fuerte para actuar con sabiduría, será fuerte para hacer o será fuerte también para sufrir. Lo que sea necesario, lo que sea requerido. Y sus días serán como los días de aquellos hombres que en la Biblia vemos que obtuvieron grandes victorias a pesar de la adversidad. Mantente firme en el Señor, no temas, no temas. Cuando algo malo te acontezca, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. ¿A Dios? Ya ves, bíblico ese comercial, ese spot del Canal 5, ¿verdad? Cuéntaselo a Dios. O sea, no te aplastes en tus problemas, en tus depresiones, en tus malos sentimientos. No lo hagas así. No cedas a quien busca aplastarte. No cedas a quien busca derribarte. Hay un poder superior que te está sosteniendo. Digo gozosamente, en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Y algo que Salomón nos ha dejado claro es que la experiencia en este mundo nos enseña de que cosas malas suceden a gente buena. Es cierto, la vida es incierta en todo, pero con todo Dios es seguro y Dios es fiel. La fe mira a través de las incertidumbres de la vida y observa a Dios en medio de esa oscuridad.
La vida es incierta y no se puede confiar en ella, pero Dios es cierto y se puede depender de Él bajo cualquier circunstancia. Y esa es la confianza que tú y yo debemos tener en Dios. ¿Cuántos saben que Dios está cerca de su pueblo? Y como lo vimos en los tiempos de Moisés, Dios estaba cerca de su pueblo y ¿sabe? Cerca de su pueblo con todos sus atributos. ¿Qué significa esto? Que Él está cerca de nosotros con su sabiduría, con su poder, su fidelidad, su inmutabilidad, con su omnisciencia, su omnipresencia, su justicia. Y ese es el beneficio que tenemos como hijos de Dios. Y podemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas benefician, contribuyen, cooperan para bien, para bien. A los que conforme dice a su propósito son llamados. Entendamos esto. Dios, nuestro Dios, no está sentado simplemente como un espectador ahí, distraído de nuestros pesares o sin saber cómo actuar ante nuestras pesadumbres. No, Él no está ahí sentado tolerando que estemos siendo arrastrados como objetos sin dueño por las aguas de las circunstancias, sino que Él está activo, Él está ocupándose de ti. Él está trabajando en ti, Él está perfeccionando a sus hijos. Él nos está guiando para conducirnos a casa. Recordará la anécdota de la semana pasada. Él está guiándonos. Un lugar donde su rebaño reposará para siempre. Realmente eso debe a nosotros alentarnos día a día. Dios siempre nos está cuidando. La mano de Dios está siempre con nosotros. No te vayas mañana a trabajar lamentando que Dios no esté allí contigo. Él puede bendecir tu salida, Él bendecirá tu salida. No regreses a casa, a tu cama, a tu dormitorio, pensando, diciendo, realmente, ¿qué va a sucederme ahora? ¿Realmente Dios cuidará de mí? ¿Él se ocupará de mi necesidad? No vayas con ese pensamiento. Él va a bendecir tu entrada y Él va a bendecir tu salida. ¿Por qué? Porque todo está bajo el control de Dios. Así que no estés soñando con que tú te vas a quedar desamparado. No estés pensando en que a lo mejor tú quedarás huérfano sin el cuidado ni la protección de Dios. No te despiertes en la mañana con un sentido de soledad sobre ti o de abandono. No, ¿por qué? Porque tú no estás solo. No estamos solos. El Padre está contigo. El Padre está conmigo. Y saber que todo está en las manos de Dios nos da la seguridad para emprender cada día nuestra vida, nuestra semana. Dios tiene total control de todas las cosas y nada ni nadie, escucha esto, nada ni nadie puede estorbar o puede cambiar lo que Él ya ha determinado. Esto debe ser un aliento para nosotros. Esto debe brindarnos consuelo como hijos de Dios. Por eso recordemos Romanos 8:28. Todo contribuye, todo colabora para bien a los que le amamos. Así que si tú estás en las manos de Dios, si tú estás en las manos de Dios y si tú dependes de Él, ¿sabes qué va a hacer Él? Él va a desarrollar en ti y en mí un carácter de obediencia a su voluntad, a su voluntad. Pero, ¿qué sucede? Como el pueblo de Israel, cuando no tenemos esa sensibilidad espiritual, vienen las presiones, vienen las malas noticias, vienen los problemas. ¿Y qué sucede? Nos desvían del propósito de Dios. Nos apartan, nos alejan y tomamos decisiones erradas y terminamos soltándonos de la mano de Dios. Déjeme leerle una anécdota de un predicador inglés que él cuenta precisamente sobre su experiencia personal hablando sobre este punto. Este predicador decía, un día, dice, me dirigí a casa después de un arduo día de trabajo, estaba cansado y un tanto abatido, cuando vino a mi mente como un destello el texto de 2 de Corintios 12:9 que dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. En cuanto llegué a casa,
lo busqué en el original griego que dice, con mi gracia te es suficiente. De inmediato dije, lo creo, Señor, creo firmemente que tu gracia me es suficiente. Y de inmediato solté una sonora carcajada que me dejó sorprendido. Nunca hasta entonces había entendido bien lo que significaba la santa risa de Abraham. Pero de pronto la incredulidad se transformó para mis ojos en algo completamente absurdo y sin sentido. Y me reía de mí mismo, de lo absurdo de mi propio proceder. Dudar de la capacidad de la gracia de Dios y dejar que el desánimo y el abatimiento haga presa de nosotros es como si un diminuto pez sintiera temor de que el agua que tragan sus branquias pudiera terminarse. O el río le dijera, respira tranquilo, pececillo, mi caudal es suficiente para ti. O como si un ratón de los que probablemente había en los graneros de Egipto después de los 7 años de abundancia, hubiera sentido temor a morir de hambre. José podía haberle dicho, no temas, ratoncito, los graneros de Faraón son suficientes para ti. Me imaginaba también a un hombre respirando profundamente en la cumbre de una montaña y pensando en sus adentros. Cada año respiro tantos miles de pies cúbicos de aire. Debería preocuparme, pues temo agotar el oxígeno de la atmósfera. Y la atmósfera le contestará, respira, hombre, respira, respira tranquilo y llena tus pulmones sin reparo. Soy más que suficiente para ti. De risa dice, ¿no? ¿Acaso eso no te libera y te hace reír como Abraham en esa confianza? Aquí este punto es importante. Esto es lo que nos lleva al equilibrio. Esto es lo que nos hace cristianos de fe, de esa maravillosa fe que va a conducir nuestras almas finalmente a la presencia de Cristo. De esa fe que traerá el cielo de Dios a nuestras vidas, independientemente de lo que estemos pasando. Y termino con el versículo 4 y 6, el versículo 4 al 6 de Eclesiastés. Vamos a leer Eclesiastés 9, versículo 4 al 6. Entonces él, hablando sobre ese cuidado y control que Dios tiene de todas las cosas, vea lo que dice a continuación, versículo 4. Él dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, pues mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ya no saben nada, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esta es una profunda reflexión con la que quiero cerrar este mensaje. Salomón no se estaba refiriendo al perro como el animal que consideramos el mejor amigo del hombre. En la cultura judía y hebrea, el perro era considerado un animal inmundo. Y por lo tanto, la referencia que se está usando aquí está haciendo alusión a describir algo vil, algo vil. En cambio, el león es considerado el rey del mundo animal. Y el león representa el poder, la fuerza, la soberanía, la magnificencia. Y el mensaje que está dando Salomón con este juego de palabras es el siguiente: aunque tú veas que todo el mundo se está desmoronando a tu alrededor y creas que todo en la vida te está saliendo mal, Salomón dice, no pierdas la esperanza, porque es mejor ser un perro vivo que un león muerto. Ahora, si Dios te ha concedido el vivir un día más, es por la sencilla razón de que Él anhela cumplir un propósito a través de ti, a pesar de que creas que estás viviendo una vida de perro. O sea, esa es
la analogía que está diciendo. A pesar de que... Estaba pensando algo, pero mejor no lo digo. A pesar de que tú sientas que estás viviendo como un perro. Una persona viva, dice, es como ese perro, que a lo mejor tú lo ves de una manera miserable, ¿verdad? Sin sentido, que todo le está saliendo mal. Pero ¿saben? Lo que dice Salomón, pero tiene la oportunidad de que aún y a pesar de su condición, que pueda conocer a Dios en vida. Pero ¿de qué sirve un león muerto? Sí, tuvo mucha riqueza, mucho poder, una gran reputación en esta tierra. Es la referencia que está haciendo. Pero murió. Ya no tiene la oportunidad de arrepentirse. ¿Y sabe? Muchos que vivimos como ese perro vivo que dice Salomón, muchos añoramos y deseamos la vida de esos leones muertos. Para nosotros sigue habiendo esperanza, es lo que está diciendo Salomón. Para nosotros sigue habiendo esperanza. Aún hay esperanza para el vivo. Por eso, no importan las dificultades, no importan las pruebas, no importan las traiciones, no importan las decepciones. La esperanza nos da la promesa de algo bueno y mejor. La esperanza es lo que nos da la paciencia para perseverar, haciendo lo bueno, buscando a Dios, confiando en Dios. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué prefiere entonces usted ser? ¿Un perro vivo o un león muerto? Un perro vivo. Somos perros vivos. Porque tenemos esperanza. A eso se refiere. Tenemos esperanza en Cristo. Copérnico, quien fue un gran astrónomo y matemático, sus estudios y cálculos revolucionaron el modo de pensar del hombre sobre el universo. Cuando estaba ya en el lecho de muerte, logró ver impreso su libro fundamental, que era la revolución de los cuerpos celestiales. A las puertas de la muerte, no se consideró como un gran sabio ni como un gran astrónomo, sino como un pecador necesitado de su Salvador. En su tumba, en la ciudad de Frauenberg, esto en Alemania, están inscritas las siguientes palabras que escogió para su epitafio. Él dijo: no pido las bondades que recibió Pablo, ni tampoco la gracia concedida a Pedro. Solo pido con toda el alma el perdón que tú diste al ladrón crucificado. Tremendas palabras. Ahí está. Es mejor ser un perro vivo, que tiene la esperanza de recibir ese perdón que Dios le otorgó a ese ladrón crucificado. Y Salomón está diciendo que a pesar de los sufrimientos y las injusticias en este mundo, la vida es mejor que la muerte, en ese sentido. Recuerde que él lo está plasmando sobre la vida debajo del sol, en ese sentido. ¿Por qué? Porque el que está vivo aún tiene la oportunidad de conocer a Cristo. Tiene la oportunidad de confesar sus pecados y de arrepentirse. Esto se llama esperanza. Y mientras haya vida, ¿cómo decimos? Hay esperanza. Si no hay un Dios, entonces, si no hubiera un Dios, por ejemplo, si no hay un Dios, no habría una ventaja permanente. La lucha del ser humano realmente sería inútil. Pero el vivo busca a Dios, el muerto ya no. El vivo busca recompensas, el muerto ya no. Pero al final de la experiencia de la vida de todos los seres humanos, a todos nos va a acontecer lo mismo. Y la distinción será
que el que conoció a Cristo vivirá eternamente, y el que rechazó a Cristo sufrirá y será condenado eternamente. Y Salomón llega a esta conclusión basado en las observaciones de la vida. Este es un mundo malo, sí, y sorpresivamente injusto, un mundo sin justicia. Realmente Salomón está diciendo, los malos efectivamente prosperan y aparentemente tienen más vida que los justos. Pero Salomón nos da dos consejos importantes y nos dice, goza de la vida donde y como se pueda, haciendo lo bueno. Y número 2, confía en Dios y guarda sus mandamientos. Ahora, si tú basas tu fe en tu habilidad para entender completamente tu pasado, presente y futuro, ten por seguro que tus momentos de confusión se van a convertir en momentos de debilidad. La realidad es de que Dios no nos ha dado todas estas cosas como quisiéramos. Y el entender todo no nos va a dar esa paz que necesitamos. La manera en cómo vamos a obtener esa paz y vamos a descansar en el cuidado de Dios es confiando en Él. Es depositando nuestra fe en el Señor, sabiendo que Él tiene control de todas las cosas. De todas las cosas. La Biblia nos dice que la paz verdadera se encuentra en descansar en la sabiduría de aquel que sostiene todas las cosas. Así que en este momento y en esta hora yo te invito a que tú deposites ante Dios tus quizás y tus si tan solos y déjalos en las manos de Dios. En las manos de ese Dios amoroso, en las manos de ese Dios fiel, que aunque nosotros permanezcamos siendo infieles, Él sigue siendo fiel. Y es fiel, ¿por qué? Porque eso representa su carácter y su persona. Isaías captura estas palabras con total precisión. Isaías 26:3 dice en esta versión, al de carácter firme, así dice esta versión, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Es una paz duradera, es una paz real, una paz que no varía, una paz fluctuante, una paz que no depende de las circunstancias, una paz que no se encuentra al nosotros querer entender todas las cosas o los componentes que hay en la vida. No, realmente nunca vamos a entender todos los componentes que hay en esta vida. Nunca. Pero la paz la vamos a encontrar solamente al confiar en aquel que está en control de todas las cosas. Y que muchas de esas cosas son las que quieren robarte la paz. Son las que quieren aturdirte. Iglesia, Él te conoce. Él sabe quién eres. Él sabe lo que fuiste. Él sabe lo que eres. Él sabe lo que serás. Él conoció tu pecado. Conoce tu pecado. Conoce tu pecado presente. Y también conoce tu pecado futuro. Él conoce y Él entiende. Y aún así, Él está en control de todo lo que aparenta ser un caos. Por eso aquí el llamado es, descansa en Dios. Reposa en Él. Tú necesitas recordar una y otra vez que Dios es sabio, que Él es amoroso y que siempre tiene control de todas las cosas. Y mientras seamos como ese perro vivo, tenemos esperanza de poder ir ante Dios, y decirle, Señor, sálvame, perdóname de mis pecados. O quizás algunos ya son salvos, pero necesitan ser sanados, o necesitan ser restaurados. Pero sea que tú te acerques a Dios para salvación, para sanidad o para restauración, Él te va a dar esa paz. Te va a dar esa paz que sobrepasa toda comprensión humana. No importa si somos justos o injustos, buenos o malos, indiferentes, la muerte nos va a llegar a todos. La muerte nos va a llegar a todos. Y la muerte es la gran prueba de que hay algo malo en la humanidad. Y el pensar en la muerte es lo que también nos lleva a enfrentarnos a la realidad de que necesitamos a Cristo, a un mediador. Hay un solo mediador, dice la Biblia, entre Dios y los hombres, Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Entonces, en este momento,
Es un tiempo para nosotros depositar esa confianza en Dios y acercarnos a Él, ya sea para arrepentimiento en salvación o para simplemente ir con Él y decirle: Señor, sáname, restáurame, límpiame de mi pecado y ayúdame. Como decían los discípulos en algún momento de debilidad, aumenta nuestra fe en este momento. Aumenta nuestra fe y nuestra confianza en ti. Acerquémonos a Dios. Mejor ser un perro vivo que un león muerto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, gracias. Una vez más nos acercamos ante ti, sabiendo que no somos nosotros autosuficientes, sabiendo que nosotros no somos capaces de poder sustentar nuestra propia vida y que por mucho que nos afanemos, por mucho que vivamos preocupándonos por las cosas que suceden en este mundo, realmente no vamos a cambiar nada. No vamos a mejorar las cosas preocupándonos. El llamado de hoy es muy claro: a depositar nuestra confianza en ti, sabiendo que tú tienes control de todas las cosas. Nuestra vida está en tus manos, Señor.